La lluvia caía sin parar sobre la ciudad de San Martín, aquella noche de noviembre. Las gotas golpeaban las ventanas de la vieja estación de policía con un ritmo constante, como si el cielo mismo quisiera lavar las calles sucias de aquella urbe industrial. Dentro del edificio, la mayoría de los escritorios estaban vacíos. Los detectives habían terminado su turno hacía horas. Solo quedaba una luz encendida en el fondo del pasillo, donde un hombre de 42 años revisaba papeles con ojos cansados, pero decididos. San Martín Solares había pasado 15 años de su vida en aquel lugar. Conocía cada grieta en las paredes, cada mancha en el techo, cada ruido que hacía el viejo sistema de calefacción cuando intentaba funcionar. Su escritorio era el mismo que le habían asignado cuando era un detective novato, lleno de sueños y convicciones sobre la justicia. Ahora, ese escritorio estaba cubierto de archivos amarillentos y tazas de café vacías. Las fotos de su esposa Carmen y su hija Lucía lo miraban desde un pequeño marco que había sobrevivido todos esos años. San Martín era un hombre de estatura media, con el cabello ya gris en las sienes y arrugas que contaban historias de noches sin dormir. Sus ojos marrones tenían una cualidad especial. Miraban a las personas como si pudieran ver más allá de las palabras que decían. Esta habilidad lo había convertido en un buen detective, pero también en un hombre solitario dentro del departamento. Sus colegas lo respetaban, pero lo mantenían a distancia. Todos sabían que Martín Solares era el único policía en San Martín, que jamás había aceptado un soborno en una ciudad donde la corrupción era tan común como el aire que respiraban. La honestidad de Martín era vista como una enfermedad. Los otros detectives hacían bromas sobre él cuando pensaban que no escuchaba. Lo llamaban el santo o el tonto, dependiendo de cuánto dinero extra habían ganado esa semana. Pero Martín nunca cambió. Su padre, un obrero que había trabajado en las fábricas de la ciudad hasta que sus pulmones se rindieron, le había enseñado que un hombre sin honor no era un hombre en absoluto. Martín había llevado esas palabras como un escudo durante toda su carrera. En esa noche, mientras la lluvia continuaba su canción triste contra las ventanas, Martín no estaba trabajando en ningún caso oficial. Había terminado sus tareas del día horas antes. Se había quedado porque no quería ir a casa. Las cosas con Carmen no estaban bien últimamente. Ella le reclamaba las largas horas, el salario pequeño, las oportunidades perdidas. Mayra a Roberto le había dicho la semana pasada, hablando del vecino que trabajaba en el mismo departamento: tiene un auto nuevo, una casa más grande. ¿Por qué nosotros no podemos tener eso? Martín sabía exactamente cómo Roberto pagaba esas cosas, pero nunca se lo dijo a Carmen. Algunas verdades eran demasiado pesadas para compartir y el sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Martín levantó la vista y vio a Tomás, el viejo conserje del edificio, caminando hacia él, con una caja de cartón en los brazos. Tomás tenía 70 años y había trabajado en la estación desde antes de que Martín naciera. Conocía todos los secretos del edificio, aunque nunca hablaba de ellos. «Detective Solares», dijo Tomás con su voz rasposa, «encontré esto en el sótano. Tiene su nombre». Martín miró la caja con curiosidad. Estaba cubierta de polvo y telarañas, como si hubiera estado escondida durante años. En un lado, alguien había escrito con marcador negro para el detective que todavía cree en la justicia. No había ningún nombre, ninguna fecha, nada más. «¿Dónde exactamente la encontraste?», preguntó Martín a Tomás. Se encogió de hombros. «Detrás de los archivos viejos, donde nadie va nunca. Estaba limpiando porque hay goteras». La caja estaba escondida detrás de unas cajas de evidencia de casos cerrados hace mucho tiempo. Martín tomó la caja y la puso sobre su escritorio. Pesaba más de lo que esperaba. «Gracias, Tomás». El viejo conserje asintió y se alejó arrastrando los pies. Antes de desaparecer por el pasillo, se detuvo y miró hacia atrás.
Tenga cuidado, detective. Algunas cosas están enterradas por una razón. Luego continuó su camino, dejando a Martín solo con la misteriosa caja con manos cuidadosas. Martín abrió la caja. Dentro encontró un expediente grueso, lleno de documentos, fotografías y notas escritas a mano. En la portada del expediente, leyó un nombre que no reconoció: Elena Fuentes. Debajo del nombre había una fecha: Hayes Díaz Eicos, y debajo de la fecha, una clasificación que hizo que su corazón latiera más rápido: caso cerrado, abandono voluntario del hogar. Martín conocía bien esa clasificación. Era la forma elegante que tenía el departamento de decir que habían dejado de buscar. Se usaba cuando no había pruebas de crimen, cuando la persona simplemente había decidido desaparecer, cuando nadie con poder estaba interesado en encontrar la verdad. Había visto esa clasificación docenas de veces a lo largo de su carrera, pero algo en este caso era diferente. Comenzó a leer los documentos. Elena Fuentes tenía 32 años cuando desapareció. Era contadora, especializada en auditorías financieras. Trabajaba para el Grupo Comercial del Norte, el consorcio empresarial más grande y poderoso de la región. El grupo controlaba fábricas, bancos, constructoras y, según los rumores que todos conocían pero nadie mencionaba, a la mayoría de los políticos locales. Según el expediente, Elena había salido de su oficina un viernes por la tarde y nunca llegó a su casa. Su auto fue encontrado estacionado cerca del río, con las llaves todavía en el contacto. No había señales de lucha, no había testigos, no había nada. La investigación había durado exactamente 3 semanas antes de ser cerrada. La conclusión oficial era que Elena había decidido abandonar su vida y empezar de nuevo en otro lugar. Martín frunció el ceño mientras leía. Algo no tenía sentido. Si Elena había decidido irse voluntariamente, ¿por qué dejar su auto? ¿Por qué no llevarse nada de su apartamento? El expediente mencionaba que todas sus pertenencias habían quedado intactas: ropa, libros, fotografías, incluso su pasaporte. ¿Qué clase de persona abandona su vida sin llevarse absolutamente nada? Siguió leyendo y encontró las declaraciones de los testigos. El jefe de Elena, un hombre llamado Ricardo Mendoza, había dicho que ella parecía estresada las últimas semanas, pero no había dado detalles. Sus compañeros de trabajo dijeron lo mismo. Estaba nerviosa, callada, diferente. Nadie sabía por qué, o nadie quería decirlo. Luego, Martín llegó a la última página del expediente y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Allí estaban las firmas de los detectives que habían cerrado el caso. 3 nombres que conocía muy bien. El primero era el comandante Héctor Vargas, actual jefe del departamento de policía. El segundo era el capitán Luis Romero Jafey, Detectives. El tercero era el teniente Alberto García, supervisor de casos especiales, a los 3 hombres más poderosos del departamento. Los 3 hombres que controlaban qué casos se investigaban y cuáles se olvidaban. Los 3 hombres que, según los rumores, tenían conexiones profundas con el Grupo Comercial del Norte. Martín cerró el expediente y se quedó mirando la pared frente a él. Entendía ahora por qué la caja había estado escondida. Alguien, probablemente un detective con conciencia que ya no trabajaba allí, había guardado el expediente sabiendo que era importante. Había esperado que algún día alguien con el valor suficiente lo encontrara. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 10 años? La respuesta llegó cuando Martín revisó el resto del contenido de la caja. Debajo del expediente había un sobre blanco, sin marcar. Dentro del sobre encontró una carta escrita a mano con letra temblorosa, pero clara. Era de una mujer llamada Rosa Fuentes, y estaba fechada hacía apenas un mes. A quien corresponda comenzaba la carta. Mi nombre es Rosa Fuentes, y soy la madre de Elena Fuentes, la mujer que desapareció hace 10 años. Tengo 78 años, y los doctores
Me dicen que me queda poco tiempo. Antes de morir necesito saber qué le pasó a mi hija. La policía me dijo que ella se fue por su propia voluntad, pero yo sé que eso es mentira. Elena jamás me habría abandonado sin decir adiós. Éramos todo lo que teníamos la una a la otra desde que su padre murió. Por favor, si alguien lee esta carta, ayúdenme a encontrar la verdad. No quiero morir sin saber qué le pasó a mi niña. Martín leyó la carta 3 veces. Cada vez que la leía, sentía un peso más grande en su pecho. Esta mujer había pasado 10 años esperando respuestas que nunca llegaron. Había visto cómo su caso era ignorado, cómo el sistema la abandonaba. Y ahora, al final de su vida, todavía tenía esperanza de que alguien escuchara. Ann guardó todo en la caja y la puso debajo de su escritorio. Sabía lo que tenía que hacer, aunque también sabía lo peligroso que sería. Investigar un caso cerrado por sus propios superiores era como caminar sobre un campo minado. Un paso en falso y su carrera terminaría. O peor. Pero Martín Solares no era el tipo de hombre que podía ignorar una injusticia. Nunca lo había sido. Al día siguiente, Martín llegó temprano a la estación. Actuó como si nada hubiera cambiado, saludando a sus colegas con la misma cortesía distante de siempre. Trabajó en sus casos asignados durante la mañana, completando el papeleo que nadie más quería hacer, pero su mente estaba en otro lugar durante su hora de almuerzo. En lugar de ir a la cafetería, salió del edificio y caminó hasta una cabina telefónica. «Señora Rosa Fuentes», preguntó Martín. «¿Sí? ¿Quién habla?» «Mi nombre es Martín Solares. Soy detective de policía. Encontré su carta sobre su hija Elena». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Martín podía escuchar la respiración de la anciana, irregular y nerviosa. «¿Es esto real?», preguntó finalmente Rosa, con voz temblorosa. «¿Alguien finalmente va a ayudarme?» «Voy a intentarlo, señora, pero necesito hablar con usted en persona. ¿Puedo visitarla?» Rosa le dio su dirección. Vivía en un edificio de apartamentos en el sector más pobre de la ciudad, lejos de las torres brillantes del centro donde el Grupo Comercial del Norte tenía sus oficinas. Martín prometió ir a verla esa misma tarde, después de terminar su turno. Cuando colgó el teléfono, Martín se quedó parado en la cabina durante un momento largo. Miró hacia la estación de policía, visible a lo lejos, entre los edificios grises. Pensó en el comandante Vargas, en el capitán Romero, en el teniente García. Pensó en los 15 años que había pasado trabajando honestamente, mientras ellos construían sus pequeños imperios de corrupción. Pensó en Carmen y en Lucía, en la vida tranquila que había construido. Todo eso podría desaparecer si daba el siguiente paso. Pero también pensó en Rosa Fuentes, esperando junto a un teléfono durante 10 años. Pensó en Elena, una mujer que había desaparecido sin dejar rastro. Pensó en la verdad, enterrada bajo capas de mentiras y conveniencia. Martín salió de la cabina y caminó de regreso a la estación. Ya había tomado su decisión esa tarde. Después de fichar su salida, Martín tomó el autobús hacia el sector este de la ciudad. El viaje duró 40 minutos, atravesando barrios que iban de mal en peor. Las calles se volvían más estrechas, los edificios más deteriorados, las personas más cansadas. Era el San Martín que los turistas nunca veían, el que los políticos prometían arreglar cada elección, y luego olvidaban. El edificio de Rosa Fuentes era un bloque de concreto gris de 5 pisos, sin ascensor y con grafitis en las paredes. Martín subió las escaleras hasta el 3er piso, esquivando bolsas de basura y juguetes rotos. El olor a comida vieja y humedad llenaba el aire. Tocó la puerta del apartamento 3 bytes y esperó. Después de un momento, escuchó pasos lentos acercándose. La puerta se abrió apenas unas pulgadas, detenida por una cadena de seguridad. Un ojo oscuro lo miró con desconfianza. «Señora Fuentes, soy el detective Solares. Hablamos por teléfono». La cadena se deslizó
y la puerta se abrió completamente. Rosa Fuentes era una mujer pequeña, encorvada por los años y la tristeza. Su cabello blanco estaba recogido en un moño simple, y usaba un vestido negro que parecía ser su uniforme de luto permanente. Sus ojos, aunque cansados, todavía tenían un brillo de inteligencia y determinación. «Pase, detective», dijo Rosa, haciéndose a un lado. «Perdone el desorden. Ya no tengo fuerzas para limpiar como antes». El apartamento era pequeño pero acogedor. Cada superficie estaba cubierta de fotografías. Elena Dubivi, Elena en su graduación, Elena sonriendo en la playa, Elena en su primer día de trabajo. Era como un santuario dedicado a una hija que nunca volvió. Aunt Rosa lo guió hasta un sofá gastado y le ofreció café. Martin aceptó, más por cortesía que por deseo. Mientras la anciana preparaba el café en una cocina diminuta, él estudió las fotografías. Elena había sido una mujer hermosa, con ojos grandes y una sonrisa que parecía genuina. En ninguna de las fotos parecía alguien que quisiera desaparecer. Aunt Rosa regresó con 2 tazas de café y se sentó frente a él. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. «¿Por qué ahora?», preguntó Rosa sin preámbulos. «Mandé esa carta a la estación de policía hace un mes. Nadie me contestó. Pensé que la habían tirado a la basura, como todas las otras». «La encontré por accidente», admitió Martín. «Alguien la había escondido junto con el expediente de su hija. No sé quién ni por qué». Rosa asintió lentamente. «Hay gente buena incluso en lugares malos. Mi esposo siempre decía eso. Señora Fuentes, necesito que me cuente todo lo que recuerde sobre los días antes de que Elena desapareciera. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, podría ser importante». Rosa cerró los ojos por un momento, como si viajara en el tiempo. Cuando los abrió, estaban húmedos. «Elena vino a visitarme el domingo antes de desaparecer. Era algo que hacía cada semana. Sin falta, cocinábamos juntas, hablábamos de todo y nada. Pero ese domingo fue diferente». «¿Diferente cómo?». «Estaba asustada. Lo vi en sus ojos». Elena siempre había sido una mujer fuerte, valiente, pero ese día miraba por la ventana cada pocos minutos, como si esperara que alguien apareciera. Le pregunté qué pasaba y ella dijo que no era nada, solo estrés del trabajo. Pero yo la conocía. Jeremy sabía que estaba mintiendo. Martín sacó una pequeña libreta y comenzó a tomar notas. ¿Mencionó algo específico sobre su trabajo? Rosa Dubivi. Luego se levantó lentamente y caminó hacia un viejo armario en la esquina de la sala. Abrió un cajón y sacó algo envuelto en tela. Regresó al sofá y le entregó el objeto a Martín. «Antes de irse ese domingo, Elena me dio esto. Me dijo que lo guardara en un lugar seguro, que no se lo mostrara a nadie, y que si algo le pasaba, buscara a alguien de confianza». Martín desenvolvió la tela y encontró una libreta pequeña, del tipo que se usa para tomar notas. Estaba llena de números, fechas y códigos escritos en letra pequeña y precisa. No entendía lo que significaban, pero sabía que era importante. «¿La policía no le pidió esto cuando investigaron?», preguntó Martín. En Rosa negó con la cabeza. «Nunca les dije que lo tenía. Ellos vinieron una sola vez, hicieron preguntas tontas y luego desaparecieron. Nunca buscaron realmente. Yo lo supe desde el principio. Alguien no quería que encontraran a mi hija». Martín miró la libreta en sus manos. Sentía el peso de los secretos que contenía. Secretos por los que Elena probablemente había pagado con su vida. «Señora Fuentes, voy a investigar esto, pero necesito que entienda algo. Lo que estoy haciendo no es oficial. Si mis superiores se enteran, podrían detenerme. Peor aún, podrían tratar de silenciarme a mí también». Rosa lo miró directamente a los ojos. En ese momento, no parecía una anciana frágil. Parecía una madre con la fuerza de un ejército. «Detective Solares,
He esperado 10 años por alguien como usted. No me importa el peligro. Solo quiero saber la verdad antes de morir. ¿Puede darme eso? Martín guardó la libreta en el bolsillo interior de su chaqueta. Voy a hacer todo lo posible. Se despidió de Rosa prometiendo mantenerse en contacto. Mientras bajaba las escaleras del edificio, su mente ya estaba trabajando en los próximos pasos. Necesitaba descifrar los códigos de la libreta. Necesitaba investigar a Elena sin llamar la atención. Necesitaba encontrar aliados en quienes pudiera confiar y necesitaba hacer todo esto mientras mantenía su vida normal. Sin que nadie sospechara cuando llegó a casa esa noche. Carmen lo estaba esperando con la cena lista. Lucía estaba en su cuarto haciendo tarea. Era una escena doméstica perfecta, el tipo de momento que Martín siempre había valorado. Pero mientras comía en silencio, escuchando a Carmen hablar sobre su día, no podía dejar de pensar en la libreta que llevaba en su chaqueta. ¿Estás bien?, preguntó Carmen, notando su distracción. Pareces preocupado. Martin la miró. Llevaban 20 años casados. Ella lo conocía mejor que nadie. Podía ver cada mentira en su rostro. Pero esta vez, Martín tuvo que mentir de todos modos. Solo es un caso difícil, dijo. Nada importante. Carmen asintió, aunque sus ojos mostraban duda. No te quedes despierto muy tarde. Últimamente trabajas demasiado. Lo sé, voy a tratar de descansar más. Esa noche, después de que Carmen y Lucía se durmieron, Martín se encerró en el pequeño estudio que usaba como oficina en casa. Sacó la libreta de Elena y comenzó a estudiarla, bajo la luz de una lámpara vieja. Los números no tenían sentido para él, parecían códigos de algún tipo. Tal vez números de cuentas, tal vez referencias a documentos, pero había un patrón. Los mismos números se repetían, conectados por líneas y flechas, y en una esquina de una página, Elena había escrito 2 palabras que Martín no reconocía. Proyecto Minerva. Buscó el nombre en internet desde su computadora personal. No encontró nada relevante. Era como si el Proyecto Minerva no existiera. Pero Martín sabía que las cosas más peligrosas eran precisamente las que no dejaban rastro. Cerró la libreta y la guardó en un lugar seguro detrás de sus libros. Mañana empezaría a buscar respuestas, pero por ahora necesitaba dormir. Tenía el presentimiento de que los días siguientes serían los más difíciles de su vida. Mientras apagaba la lámpara, Martín miró por la ventana de su estudio. La lluvia había parado y las estrellas brillaban sobre la ciudad dormida. En algún lugar allá afuera, la verdad sobre Elena Fuentes esperaba ser descubierta, y él iba a encontrarla, sin importar el costo. Lo que Martín no sabía era que, al mismo momento, alguien más estaba despierto en la ciudad. En una oficina lujosa, en el piso más alto del edificio del Grupo Comercial del Norte, un hombre miraba fotografías en una pantalla de computadora. Fotografías de Martín entrando al edificio de Rosa Fuentes. Fotografías de Martín saliendo con algo en el bolsillo de su chaqueta. El hombre tomó su teléfono y marcó un número. «Tenemos un problema», dijo cuando contestaron. «El detective Solares está haciendo preguntas sobre el caso Fuentes». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Encárguense de él», fue la respuesta. «¿Cómo nos encargamos de ella?» La línea se cortó. El hombre apagó su computadora y miró por la ventana. La cacería había comenzado en la noche. Después de recibir las amenazas, fue la más larga de la vida de Martín. Carmen exigió explicaciones, y esta vez, él no pudo mentir. La contó todo. El caso de Elena Fuentes, la corrupción en el departamento, el esquema de lavado de dinero, las personas poderosas involucradas. Con cada palabra, veía cómo el rostro de su esposa pasaba del enojo al miedo, y del miedo a algo que se parecía peligrosamente a la traición. «Me mentiste», dijo Carmen cuando él terminó. «Durante semanas me mentiste mientras ponías en peligro a nuestra hija e intentaba protegerlas». ¿Protegernos? «Mira esas fotografías, Martín. Alguien ha estado siguiendo a Lucía. ¿Eso es protección?»
Martín no tenía defensa. Carmen tenía razón. Había sido egoísta, pensando solo en la justicia, mientras ignoraba las consecuencias para su familia. «Voy a parar», dijo, aunque las palabras le dolían como cuchillos. «Voy a dejar la investigación». Carmen lo miró con desconfianza. «¿Lo prometes?» «Lo prometo. Lo prometo». Pero incluso mientras lo decía, Martín sabía que era otra mentira. No podía abandonar ahora. Estaba demasiado cerca de la verdad. La diferencia era que ahora tendría que ser aún más cuidadoso. Proteger a su familia. Mientras continuaba en secreto al día siguiente, Martín hizo lo que nunca había hecho antes. Usó sus contactos en el departamento para conseguir protección no oficial para su familia. Habló con Roberto, su vecino corrupto, el hombre cuyo estilo de vida Carmen envidiaba. Le dijo que necesitaba un favor, sin explicar los detalles a Roberto. Sorprendido de que el incorruptible Solares le pidiera algo, aceptó. Asignó a 2 oficiales de su confianza para vigilar discretamente la casa de Martín. No era una solución perfecta, pero era mejor que nada luego. Martín envió a Carmen y a Lucía a visitar a la hermana de Carmen, que vivía en una pequeña ciudad a 5 horas de distancia. Les dijo que era solo por unos días. Mientras las cosas se calmaban, Carmen aceptó a regañadientes. Demasiado asustada para quedarse, pero demasiado enojada para despedirse con un beso, aun cuando el auto se alejó, llevándose a su familia. Martín se quedó solo en la puerta de su casa, viendo cómo desaparecían. No sabía si volvería a verla, no sabía si sobreviviría a lo que venía, pero sabía que no podía detenerse ahora. Elena Fuentes merecía justicia, su madre merecía respuestas. Y la ciudad de San Martín merecía librarse de la corrupción que la ahogaba. Esa misma tarde, Martín tomó su auto y condujo hacia la ciudad donde vivía Sofía Vargas. El viaje de 3 horas le dio tiempo para pensar, para planificar sus próximos movimientos. Tenía que encontrar las pruebas que Elena había escondido. Tenía que hacer copias y enviarlas a lugares seguros. Tenía que encontrar la manera de hacer pública la información sin que lo silenciaran antes en la ciudad donde vivía. Sofía era más pequeña y tranquila que San Martín. Las calles estaban limpias, los edificios bien mantenidos. La gente caminaba sin la prisa nerviosa de la urbe industrial. Era el tipo de lugar donde alguien podía esconderse y empezar de nuevo. Martín encontró la dirección que Rosa le había dado. Era una casa modesta pero bonita, con un jardín lleno de flores y una cerca blanca que parecía sacada de una postal. Tocó el timbre y esperó a la mujer que abrió la puerta. Tenía unos 40 años, con cabello oscuro y ojos que miraban con cautela. Había algo familiar en su rostro, un eco de las fotografías de Elena que Martín había estudiado. ¿Sofía Vargas? Sí. ¿Quién es usted? Martín decidió ser directo. Mi nombre es Martín Solares. Soy detective de policía en San Martín. Estoy investigando la desaparición de Elena Fuentes. El efecto fue inmediato. El rostro de Sofía se transformó, pasando de la cautela al shock, y del shock a un dolor antiguo que nunca había sanado. Elena, susurró. Después de todo este tiempo, ¿puedo pasar? Necesito hacerle algunas preguntas. Sofía dudó, mirando hacia la calle, como si temiera que alguien los estuviera observando. Luego, con un gesto rápido, lo hizo entrar, y cerró la puerta detrás de él. El interior de la casa era cálido y acogedor. Había fotografías familiares en las paredes, libros apilados en los estantes, el olor de algo cocinándose en la estufa. Era el hogar de alguien que había construido una vida tranquila, lejos de los problemas. Mi esposo está en el trabajo y los niños en la escuela, dijo Sofía, guiándolo hacia la sala. Tenemos tiempo para hablar. Se sentaron frente a frente. Sofía entrelazó las manos en su regazo, como si tratara de contenerse. ¿Por qué ahora?, preguntó. Han pasado 10 años. ¿Por qué alguien está investigando ahora?
Martín le contó sobre la carta de Rosa, sobre el expediente escondido, sobre su decisión de buscar la verdad. Mientras hablaba, vio cómo las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de Sofía. Siempre supe que a Elena no se había ido voluntariamente, dijo Sofía cuando él terminó. Éramos como hermanas. Nos contábamos todo. Si ella hubiera planeado irse, me lo habría dicho. Me habría llevado con ella. Señora Vargas. La noche antes de desaparecer, Elena llamó a una compañera de trabajo y le dijo que había hecho copias de documentos importantes, que los había escondido en el lugar donde ustedes guardaban sus secretos de juventud. ¿Sabe de qué hablaba? El rostro de Sofía se iluminó con reconocimiento. El roble del Parque Viejo. ¿Perdón? Cuando éramos niñas, había un roble enorme en el parque cerca de nuestras casas. Tenía un hueco en el tronco, lo suficientemente grande para esconder cosas. Elena y yo usábamos ese hueco para guardar nuestros tesoros, cartas, diarios, pequeños objetos que queríamos mantener secretos. Lo llamábamos nuestra caja fuerte. Martín sintió un escalofrío de emoción. ¿El árbol todavía existe? No lo sé. No he vuelto a San Martín desde que me mudé. Después de lo que le pasó a Elena, no podía quedarme allí. Demasiados recuerdos. Demasiado miedo. ¿Miedo de qué? Sofía lo miró directamente a los ojos. Miedo de mi tío Héctor. El nombre golpeó a Martín como un puñetazo. El comandante Vargas es su tío, Cian, y sé que él tuvo algo que ver con lo que le pasó a Elena. ¿Cómo lo sabe? Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera, sin ver realmente. Unos días después de que Elena desapareciera, mi tío vino a visitarme. Nunca lo hacía. Éramos familia solo en nombre, pero esa vez apareció en mi puerta con una sonrisa falsa y palabras de consuelo. Me dijo que lamentaba mucho lo de mi amiga, que la policía estaba haciendo todo lo posible para encontrarla. Sofía se volvió hacia Martín con ojos duros, pero mientras hablaba, me miraba de una manera extraña, como si estuviera evaluándome. Y luego, antes de irse, me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: Ana, a veces, las personas que meten sus narices donde no deben, terminan mal. Espero que tú seas más inteligente que tu amiga. Fue una amenaza. Lo supe en ese momento. Y supe que Elena estaba muerta. Martín procesó la información. El comandante Vargas no solo había cerrado el caso, había amenazado personalmente a la mejor amiga de Elena para asegurarse de que guardara silencio. ¿Por qué no denunció esto?, preguntó. Sofía rió amargamente. ¿Denunciar a quién? A la policía que mi tío controla. Hice lo único que podía hacer. Me fui. Cambié mi vida. Me casé. Tuve hijos. Construí algo nuevo. Intenté olvidar, pero no olvido. Nunca. En cada año, el día del cumpleaños de Elena, enciendo una vela y rezo por ella. Es lo único que puedo hacer. Martín se puso de pie. Tal vez pueda hacer más ahora. Si los documentos de Elena todavía están en ese árbol, son la prueba que necesito para desenmascarar a todos los involucrados. Pero necesito saber exactamente dónde está el parque y cómo encontrar el roble. Sofía lo pensó durante un momento largo. Luego asintió con determinación. Le dibujaré un mapa. Pero detective, si encuentra esos documentos, prométame algo. ¿Qué cosa? Prométame que los usará. Prométame que no dejará que la muerte de Elena sea en vano. Prométame que hará justicia, aunque eso signifique destruir a mi propio tío. Martín la miró con respeto. Lo prometo. Sofía le dibujó un mapa detallado del parque donde habían jugado de niñas. El roble estaba en una esquina alejada, cerca de un arroyo que probablemente ya estaría seco. El hueco estaba en el lado norte del tronco, a la altura de la cintura de un adulto antes de que Martín se fuera. Sofía le dio algo más en una fotografía vieja de Elena y ella, de cuando tenían 10 años, paradas frente al roble con sonrisas enormes y ojos llenos de secretos. Para que sepa qué buscar, dijo Sofía, y para que recuerde
¿Por quién está luchando? Martín tomó la fotografía con manos cuidadosas. Gracias, señora Vargas. Lo que está haciendo requiere valentía. No es valentía, respondió ella. Es dura. Le debo esto a Elena, le debí esto desde hace 10 años. El viaje de regreso a San Martín fue tenso. Martín miraba constantemente el espejo retrovisor, buscando señales de que lo seguían. No vio nada sospechoso, pero eso no significaba que estuviera a salvo. Las personas que buscaban silenciarlo eran profesionales. Sabían cómo ser invisibles. Ann llegó a la ciudad al anochecer. En lugar de ir a su casa vacía, condujo directamente hacia el parque que Sofía había descrito. Estaba en el sector viejo de la ciudad, un área que había sido olvidada, mientras el desarrollo se concentró. Martín estacionó el auto y caminó hacia el interior del parque con una linterna en la mano. Seguía el mapa de Sofía, buscando los puntos de referencia que ella había dibujado. La fuente y el monumento cubierto de grafiti, el camino de piedras que llevaba hacia el arroyo Ann, y finalmente lo encontró. El roble era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado. Sus ramas se extendían hacia el cielo como brazos implorantes, y su tronco era tan ancho que 3 personas no podrían abrazarlo. Había sobrevivido décadas de abandono. Testigo silencioso de los secretos que guardaban, Martín caminó alrededor del árbol hasta encontrar el lado norte, y allí, a la altura de su cintura, vio el hueco. Era más pequeño de lo que había esperado, apenas suficiente para meter un brazo. Pero estaba allí, con el corazón latiendo fuerte. Martín metió la mano en el hueco. Sintió hojas secas, telarañas, algo que podría ser un insecto. Pero también sintió algo más, algo sólido, envuelto en plástico. Él lo sacó con cuidado. Era un paquete del tamaño de un libro, envuelto en múltiples capas de bolsas de plástico para protegerlo de la humedad. Martín lo abrió con manos temblorosas. Adentro encontró un sobre de manila grueso. En el exterior, con la letra precisa de Elena Fuentes, estaban escritas las palabras ANSI. Algo me pasa, esto debe llegar a manos seguras. La verdad debe conocerse. Martín abrió el sobre y comenzó a revisar el contenido. Había documentos financieros, copias de contratos, estados de cuenta bancarios, memorandos internos, y había algo más: una grabación en un disco compacto con la etiqueta reunión del 15 de marzo. Eran las pruebas. Después de 10 años, las pruebas de Elena finalmente habían sido encontradas. Martín guardó todo en su chaqueta y caminó rápidamente hacia su auto. Necesitaba llevar esto a un lugar seguro, hacer copias, enviarlas a múltiples personas. No podía arriesgarse a perderlas. Pero cuando llegó al estacionamiento, se detuvo en seco. Había 2 hombres esperándolo junto a su auto. Eran grandes, vestidos de negro, con rostros que no mostraban ninguna emoción. Uno de ellos tenía una pistola en la mano. El detective Martín Solares llevaba 15 años en el cuerpo de policía de una ciudad industrial azotada por la corrupción. A sus 42 años, era conocido por 2 cosas: su incorruptibilidad y su terquedad. Mientras sus compañeros ascendían aceptando sobornos, él permanecía en el mismo escritorio desvencijado, resolviendo casos menores que nadie más quería tocar. En una mañana de noviembre, llegó a su escritorio una caja polvorienta. Contenía el expediente de un caso archivado hacía 10 años, a la desaparición de Elena Fuentes, una contadora que trabajaba para el consorcio empresarial más poderoso de la región. El caso había sido cerrado como abandono voluntario del hogar. Pero la madre de Elena, ya anciana, había enviado una carta suplicando que alguien lo revisara antes de que ella muriera. Martín abrió el expediente y encontró algo que le heló la sangre. Las firmas de cierre pertenecían a 3 de sus superiores actuales. El caso no había sido investigado, había sido enterrado. Detective Solares, dijo el hombre armado con voz tranquila, creo que tiene algo que no le pertenece. Martín comenzó a investigar en secreto,
usando sus horas libres y sus propios recursos. Visitó a la madre de Elena, una mujer de 78 años, que vivía en un pequeño departamento lleno de fotografías de su hija. Ella le entregó algo que había guardado durante una década, una libreta que Elena le había dado días antes de desaparecer, pidiéndole que la escondiera, por si algo pasaba a la libreta. Contenía números, fechas y códigos que Martín no entendía, pero un nombre aparecía repetidamente: Proyecto Minerva. Cuando buscó ese nombre en los archivos policiales, no encontró nada. Cuando lo buscó en registros públicos, tampoco. Era como si no existiera su esposa Carmen. Notó el cambio: las noches en vela, las llamadas a escondidas, la tensión en su mandíbula. ¿En qué te estás metiendo?, le preguntó una noche. Martín la miró y, por primera vez en su matrimonio, le mintió Anne. En nada importante. Martín evaluó rápidamente sus opciones. Podía intentar correr, pero el terreno era desconocido y ellos eran más jóvenes. Podía intentar negociar, pero estos hombres no parecían del tipo que negociaba. Podía sacar su propia arma, pero probablemente recibiría un disparo antes de poder apuntar. Martín contactó a un viejo amigo de la academia, que ahora trabajaba en delitos financieros en la capital. Le envió copias de la libreta sin revelar de dónde provenían. 2 semanas después, su amigo lo llamó con voz temblorosa. A los códigos correspondían a cuentas bancarias en paraísos fiscales. Proyecto Minerva era un esquema de lavado de dinero que movía millones provenientes del narcotráfico, y los beneficiarios incluían empresarios, jueces y altos mandos policiales. Elena Fuentes no había desaparecido. Había sido silenciada porque descubrió la operación mientras auditaba las cuentas del consorcio Martín. Tenía ahora una decisión imposible. Si llevaba el caso a sus superiores, ellos lo enterrarían de nuevo, y probablemente a él con él. Si lo filtraba a la prensa, perdería su trabajo, su pensión, y pondría en riesgo a su familia. Si no hacía nada, sería tan culpable como los demás. Una noche, encontró un sobre en su auto, una fotografía de su hija de 16 años saliendo de la escuela. No había mensaje. No hacía falta. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, tratando de ganar tiempo. Martín envió a Carmen y a su hija a casa de unos familiares en otra provincia, diciéndoles que era por una remodelación del departamento. Luego hizo algo que iba contra todos sus instintos. Confió en desconocidos. Contactó a una periodista de investigación que había ganado premios por exponer redes de corrupción. Le entregó copias de todo en la libreta, sus notas, los nombres, las conexiones. También contactó a la Fiscalía Federal, saltándose toda la cadena de mando local. Y finalmente, grabó un video explicando todo lo que sabía, con instrucciones de publicarlo si algo le sucedía. El día que la Fiscalía Federal llegó a la ciudad con órdenes de arresto, Martín fue detenido por sus propios compañeros bajo cargos falsos de corrupción. Lo mantuvieron incomunicado 48 horas. Pero ya era tarde. La periodista había publicado la investigación, y el video de Martín se había vuelto viral. Los arrestos fueron históricos en 14 empresarios, 7 funcionarios públicos, 3 jueces y 5 oficiales de policía de alto rango. El cuerpo de Elena Fuentes fue encontrado enterrado en un terreno propiedad del consorcio. Su madre pudo finalmente enterrarla con dignidad. Murió 3 meses después. En paz. Martín fue exonerado de todos los cargos, pero su carrera en la policía había terminado. Ningún departamento quería al hombre que había expuesto a sus colegas. Carmen lo dejó 6 meses después. No podía perdonar las mentiras ni vivir con el miedo constante de represalias. Su hija dejó de hablarle durante 2 años. Hoy, Martín trabaja como investigador privado en un pequeño despacho. Gana una fracción de lo que ganaba antes. Vive solo en un departamento modesto, pero en su pared hay una carta enmarcada, la última que le escribió la madre de Elena,
Gracias por devolverme a mi hija. Gracias por ser el único que quiso ver. Cuando le preguntan si valió la pena, Martín siempre responde lo mismo. No lo sé, pero sé que si no lo hubiera hecho, no podría mirarme al espejo. Martín evaluó rápidamente sus opciones. Podía intentar correr, pero el terreno era desconocido y ellos eran más jóvenes. Podía intentar negociar, pero estos hombres no parecían del tipo que negociaba. Podía sacar su propia arma, pero probablemente recibiría un disparo antes de poder apuntar. Martín contactó a un viejo amigo de la academia que ahora trabajaba en delitos financieros en la capital. Le envió copias de la libreta sin revelar de dónde provenían. 2 semanas después, su amigo lo llamó con voz temblorosa. Los códigos correspondían a cuentas bancarias en paraísos fiscales. Proyecto Minerva era un esquema de lavado de dinero que movía millones provenientes del narcotráfico, y los beneficiarios incluían empresarios, jueces y altos mandos policiales. Anelena Fuentes no había desaparecido. Había sido silenciada porque descubrió la operación mientras auditaba las cuentas del consorcio Martín. Tenía ahora una decisión imposible. Si llevaba el caso a sus superiores, ellos lo enterrarían de nuevo, y probablemente a él con él. Si lo filtraba a la prensa, perdería su trabajo, su pensión, y pondría en riesgo a su familia. Si no hacía nada, sería tan culpable como los demás. Una noche, encontró un sobre en su auto, una fotografía de su hija de 16 años saliendo de la escuela. No había mensaje, no hacía falta. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, tratando de ganar tiempo. Martín envió a Carmen y a su hija a casa de unos familiares en otra provincia, diciéndoles que era por una remodelación del departamento. Luego hizo algo que iba contra todos sus instintos. Confió en desconocidos. Contactó a una periodista de investigación que había ganado premios por exponer redes de corrupción. Le entregó copias de todo en la libreta, sus notas, los nombres, las conexiones. También contactó a la Fiscalía Federal, saltándose toda la cadena de mando local. Y finalmente, grabó un video explicando todo lo que sabía, con instrucciones de publicarlo si algo le sucedía. El día que la Fiscalía Federal llegó a la ciudad con órdenes de arresto, Martín fue Su madre pudo finalmente enterrarla con dignidad. Murió 3 meses después. En paz, Martín fue exonerado de todos los cargos, pero su carrera en la policía había terminado. Ningún departamento quería al hombre que había expuesto a sus colegas. Carmen lo dejó 6 meses después. No podía perdonar las mentiras ni vivir con el miedo constante de represalias. Su hija dejó de hablarle durante 2 años. Hoy, Martín trabaja como investigador privado en un pequeño despacho. Gana una fracción de lo que ganaba antes. Vive solo en un departamento modesto, pero en su pared hay una carta enmarcada. La última que le escribió la madre de Elena: gracias por devolverme a mi hija. Gracias por ser el único que quiso ver. Cuando le preguntan si valió la pena, Martín siempre responde lo mismo. No lo sé, pero sé que si no lo hubiera hecho, no podría mirarme al espejo. Había olvidado cómo se sentía la luz del día. Había olvidado cómo se sentía la libertad. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con aire fresco. Estaba libre, finalmente libre. Su madre lo esperaba afuera, llorando de alegría. Lo abrazó tan fuerte que casi le corta la respiración. Ella siempre había creído en su inocencia. Nunca había perdido la fe. Ahora, su fe era recompensada. Su hijo estaba libre. La verdad había salido a la luz. Roberto y Carmen llegaron a la prisión justo cuando Ernesto salía. Se quedaron a distancia, inseguros de cómo acercarse. Ernesto los vio. Sus ojos se endurecieron por un momento. Luego, se suavizaron. Caminó hacia ellos lentamente. Nadie dijo nada. Las palabras sobraban. Roberto extendió la mano. Ernesto la miró durante un segundo eterno.
Luego la tomó y jaló a su primo para un abrazo. Ann Carmen sollozaba. Pedía perdón una y otra vez. Ernesto le dijo que no era su culpa, que todos habían sido engañados, que Ramírez era el único culpable. Era difícil no sentir amargura. 2 meses de su vida perdidos, su reputación destruida, su familia dividida. Pero Ernesto eligió el perdón sobre el resentimiento. La amargura solo lo destruiría a él. El perdón lo liberaría. La reconciliación no fue instantánea ni perfecta. Había heridas profundas que necesitaban tiempo para sanar. Ernesto todavía tenía pesadillas sobre la prisión. Roberto todavía se sentía culpable por haber dudado de su primo. Las familias trataban de reconstruir los lazos rotos, pero era un proceso lento y doloroso. La noticia del arresto de Ramírez se extendió como fuego por todo el barrio San Martín. En minutos, todos sabían lo que había pasado. Los vecinos salían de sus casas, incrédulos, buscando confirmación de lo que habían escuchado. Los comerciantes cerraban sus tiendas para unirse a las conversaciones en la calle. Los teléfonos no paraban de sonar. Las redes sociales explotaban con comentarios y especulaciones. Ann Carmen Mendoza escuchó la noticia mientras preparaba el almuerzo. Una vecina vino corriendo a Carmen soltó el cuchillo que tenía en la mano. No podía ser cierto. El oficial Ramírez, el hombre que había investigado su robo, el hombre que los había consolado durante meses, el hombre que había acusado a su primo Ernesto. Criminal. Carmen llamó a Roberto al taller. Su voz temblaba tanto que apenas podía hablar. Roberto dejó todo y corrió a casa. Encontró a Carmen llorando en la cocina. Los niños miraban asustados, sin entender qué pasaba. Roberto abrazó a su esposa, mientras ella le contaba lo poco que sabía. Ramírez estaba arrestado por múltiples robos. La verdad golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago. Si Ramírez era un ladrón, entonces quizás él había robado sus ahorros. Quizás Ernesto era inocente. Quizás habían acusado a un hombre inocente, mientras el verdadero culpable los consolaba con palabras dulces. La rabia y la culpa se mezclaron en su pecho. Quería golpear algo. Quería volver el tiempo atrás. En esa tarde, el capitán Morales visitó la casa de los Mendoza. Les explicó todo. Les mostró partes del video donde Ramírez entraba a su casa aquella noche. Les contó sobre las otras víctimas. Les habló de Ernesto, que había sido falsamente acusado como parte del plan de Ramírez. Carmen lloró sin parar. Roberto guardó silencio. Pero sus puños apretados mostraban su furia contenida. Morales les prometió que haría todo lo posible por recuperar su dinero. Los bienes de Ramírez serían confiscados. El dinero robado sería devuelto a las víctimas. No podía garantizar que recuperarían todo, pero haría su mejor esfuerzo. También les informó que Ernesto sería liberado inmediatamente. Todos los cargos en su contra serían retirados. Cuando Morales se fue, Roberto y Carmen se quedaron sentados en silencio durante largo rato. Los niños habían ido a su habitación, confundidos y asustados. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj. Finalmente, Carmen habló. Dijo que tenían que ir a ver a Ernesto. Tenían que pedirle perdón. Tenían que arreglar las cosas. Roberto asintió. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no sería fácil. Habían abandonado a Ernesto cuando más los necesitaba. Habían creído las mentiras de Ramírez. Habían dejado que su primo fuera a prisión por un crimen que nunca cometió. ¿Cómo podían pedir perdón por algo así? ¿Cómo podían reparar el daño causado? Al día siguiente Ernesto fue liberado de prisión. Había pasado más de 2 meses encerrado. Cuando salió por la puerta principal, el sol lo cegó momentáneamente. Había olvidado cómo se sentía la luz del día. Había olvidado cómo se sentía la libertad. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con aire fresco. Estaba libre,
Finalmente libre, su madre lo esperaba afuera, llorando de alegría. Lo abrazó tan fuerte que casi le corta la respiración. Ella siempre había creído en su inocencia. Nunca había perdido la fe. Ahora, su fe era recompensada. Su hijo estaba libre. La verdad había salido a la luz. San Roberto y Carmen llegaron a la prisión justo cuando Ernesto salía. Se quedaron a distancia, inseguros de cómo acercarse. Ernesto los vio. Sus ojos se endurecieron por un momento. Luego se suavizaron. Caminó hacia ellos lentamente. Nadie dijo nada. Las palabras sobraban. Roberto extendió la mano. Ernesto la miró durante un segundo eterno. Luego la tomó y jaló a su primo para un abrazo. Carmen sollozaba. Pedía perdón una y otra vez. Ernesto le dijo que no era su culpa, que todos habían sido engañados, que Ramírez era el único culpable. Era difícil no sentir amargura. 2 meses de su vida perdidos, su reputación destruida, su familia dividida. Pero Ernesto eligió el perdón sobre el resentimiento. La amargura solo lo destruiría a él. El perdón lo liberaría. La reconciliación no fue instantánea ni perfecta. Había heridas profundas que necesitaban tiempo para sanar. Ernesto todavía tenía pesadillas sobre la prisión. Roberto todavía se sentía culpable por haber dudado de su primo. Las familias trataban de reconstruir los lazos rotos, pero era un proceso lento y doloroso. En el barrio San Martín, la conmoción continuaba. Los vecinos no podían procesar la traición. Ramírez había sido su héroe durante 3 años. Habían confiado en él completamente. Le habían abierto sus casas, sus corazones, sus vidas. Descubrir que era un criminal los dejó devastados. Algunos se negaban a